días. Voy a presentarme por si hay gente que no me conoce, aunque muchos de vosotros sí. Soy Vicente Beltrán, personal docente investigador del Centro de Investigación del Deporte y, bueno, en el grado de Actividad Física y Deporte imparto la asignatura de Teoría de la Educación Física y del Deporte. Actualmente estamos dirigiendo un estudio, estamos trabajando en un estudio que consiste en un proyecto de investigación que consiste en una intervención en el entorno escolar para promocionar la actividad física y la dieta saludable y contribuir a la prevención de sobrepeso y la obesidad desde la escuela. Pues, en primer lugar, yo quería excusar la ausencia de Ana Cristina Sierra, que es una persona que está colaborando con nosotros en el proyecto, que me ha ayudado a preparar también este seminario y que, por motivos logísticos, de recursos humanos y de materias que hay que abordar, pues no puede estar aquí, porque precisamente es bastante curioso, pero precisamente ahora están viviendo en uno de los colegios pues, haciendo el pretest relativo a este estudio, ¿vale? Entonces, por eso no ha podido estar. También me gustaría destacar que hay mucha gente relacionada con el proyecto que nos está ayudando. Somos muchos y eso siempre ayuda para poder llevar a cabo las cosas y sobre todo para que uno se sienta más tranquilo cuando lleva pues un proyecto en marcha. Formamos parte de un grupo de investigación emergente. Hay personas de un grupo consolidado que nos apoyan y que forman parte del equipo de trabajo. Vamos a tener una persona que es Ana Cristina Sierra, contratada y adscrita al proyecto con la subvención que hemos conseguido. Hay una ayuda fundamental por parte de compañeros que están trabajando en centros de secundaria, que son esos 3 centros donde se va a hacer el proyecto y la intervención, que son de gran ayuda, sin duda. Yo creo que cualquier persona que esté medianamente familiarizada con los estudios en la escuela sabe que una de las grandes pegas son el acceder a los colegios, el tenerlo fácil dentro de los muros de la escuela, y estas personas están consiguiendo que eso sea fácil. Es decir, cuando tú vas a hacer un estudio y, como es lógico, estás invadiendo espacios de otros profesionales, horarios, etcétera, pues si esa gente no está vinculada directamente al proyecto y tiene una disposición muy positiva, lo que hace una persona como investigadora es sufrir. Es decir, pasa un día, no hay tiempo, malas caras, molestas, etcétera. Sin embargo, pues esta gente está consiguiendo que todo sea muy fácil. Y eso tranquiliza mucho a los investigadores, porque vamos, está todo preparado, nos ayudan a controlar la situación, a medir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son miembros del grupo de investigación. Que creo que eso es una filosofía de trabajo que tenemos que defender, y es que cuando trabajas en la escuela, pienso que hay que trabajar en colaboración con el profesorado de secundaria y considerarlos parte del grupo de investigación y, en consecuencia, pues que tengan también sus recompensas. Es decir, no solo le pedimos cosas, no solo le damos trabajo, sino que forman parte del equipo y de los frutos que pueda dar el proyecto. También hay otros colaboradores, personas que están ligadas a los laboratorios, que nos están ayudando en el grupo que hay para realizar los distintos test en los centros. Pues simplemente que veáis que hay mucha gente, aparte hay mucha gente que no está aquí, que también ayuda, porque por ejemplo cuando hace falta que te asesoren sobre alguna técnica de la que tú no eres experto, pues ayuda mucho estar en un centro donde conoces y tienes confianza con miembros de tus laboratorios y que te pueden echar un cable, y eso está muy bien y por desgracia no en todos los sitios eso se encuentra, o sea que eso es una cosa también positiva. Yo quería empezar diciendo algo que quizá llame un poco la atención o choque un poco a la gente, pero me siento mejor manifestándolo así. Es decir, antes de explicar todo lo que vamos a explicar del proyecto, a mí me gustaría dejar claro que, en mi opinión, y no solo en mi opinión, la de muchos autores también, la obesidad, el sobrepeso, sin duda es un problema muy grave de dimensión internacional, pero creo que es bastante razonable decir que es un problema que en ocasiones puede estar incluso sobredimensionado. Es decir, hay un apoyo firme para
tratar de prevenir la obesidad. ¿Podría existir más? Sí, pero si lo equiparamos con otros problemas que tienen que ver también con la nutrición, como puede ser el hambre y la malnutrición, pues vemos que hay un desequilibrio bastante importante en el apoyo que se presta a unas cosas frente a otras. Yo creo que, pese a que nosotros también nos beneficiemos de los recursos que hay para invertir en la prevención de la obesidad, pues merece la pena destacar también esta cuestión. ¿Por qué sucede esto? Porque la obesidad es una verdad cómoda. Es una cosa que encaja bien. Es decir, hay transformaciones sociales que hacen que la sociedad se rodee de tecnología, que se reduzcan las necesidades de actividad física de la vida diaria, que haya mayor acceso a alimentos, que haya mayor variedad, mayores recursos, y es fácil que una persona, cuando el entorno cambia, no sepa adaptarse, su estilo de vida no lo adapte y tenga problemas de sobrepeso, porque no se mueve lo suficiente, porque ahora está en un mundo donde no se le exige que se tenga que mover para sobrevivir y tiene mucho acceso a los alimentos. Por otra parte, además de ser una verdad, una realidad cómoda, es una realidad en la que invertir pues supone una recompensa clara, es decir, los gastos sanitarios que derivan de los problemas de sobrepeso y obesidad son enormes, entonces es fácil que las personas que organizan las sociedades entiendan que invertir en obesidad es prevenir gastos, y eso es una cosa muy interesante que por supuesto es correcta y es adecuada. Sin embargo, las causas de la malnutrición en el mundo pues son verdades incómodas. Hablar de esto, analizar las causas son incómodas, especialmente para las personas que manejan los entornos sociales, políticos, económicos de la dimensión internacional de la que estamos hablando. Invertir para prevenir el hambre pues realmente está más ligado al altruismo que al beneficio económico, y entonces es algo que no encaja mucho. De todas maneras, diciendo cosas claras, ya que vamos en la línea de decir cosas claras, tampoco tenemos que caer en el tópico de que la obesidad es una enfermedad o un problema de las clases altas de los países ricos. Eso no es así. Y hay fenómenos que están sucediendo hoy día que son muy interesantes. Por ejemplo, que países en desarrollo que tienen bastantes problemas ya están teniendo problemas de sobrepeso, obesidad. O sea, gente que tiene pocos recursos vive en un medio donde la sociedad también ha cambiado bastante y una persona puede estar en una fábrica trabajando muchísimas horas pero moviéndose muy poco y puede tener acceso a ciertos alimentos, mucho más acceso que antes, aunque no pueda vivir en unas condiciones muy superiores, pero sí que se puede alimentar mejor, se mueve menos y tiene problemas de sobrepeso, obesidad. También hay estudios que demuestran que las clases altas están relacionadas o tienen más recursos y más acceso a información para mantener un estilo de vida saludable. Entonces eso es una ventaja frente a otras situaciones, y también que a veces, no siempre, pero con frecuencia, el poder tener una dieta saludable y adecuada pues cuesta más dinero que mal alimentarse, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones pues sirven para entender que, en definitiva, que el sobrepeso y la obesidad sin duda es un problema muy grave, es un problema de dimensión internacional, pero yo personalmente, ¿por qué digo esto? Porque en la literatura muchas veces se ve que la obesidad es un problema, una pandemia mundial de una magnitud enorme. Si yo fuera africano, quizá eso pues hasta me podría llegar a sacarla. Es decir, hay que matizar las cosas, hay que decir que sí, que es un problema muy grande, es internacional, pero de ahí a decir que es una pandemia mundial que afecta a todos los países, pues yo creo que hay que ser un poco prudente. Vale, dicho esto, pues ahora vamos a comentar las cuestiones que tienen que ver con nuestro proyecto. Sin duda, cuando hablamos de promoción de hábitos saludables, por ejemplo, en este caso los relacionados con el sobrepeso y la obesidad, que serían los más relacionados pues, en la conducta de actividad física y los hábitos dietéticos, pues se presta mucha atención a los niños y los adolescentes, porque se considera que son la cantera de la sociedad, ¿no? Personas que viven en una etapa sensible a cambios para la adquisición y consolidación de hábitos de vida saludables, pero aparte
pues son personas que representan el futuro. Que si las cosas tienen que cambiar, pues es lógico que cambien desde los que en el futuro van a ocupar pues, los distintos puestos en la sociedad a la que representan. Ya centrándonos, todos los datos que vamos a mostrar ahora son referidos a niños y adolescentes, ya que el proyecto va dirigido a ese grupo de edad. Y entonces vemos que sí que es cierto que existe un aumento preocupante de los niveles de sobrepeso y obesidad en el mundo. Pero claro, preocupante teniendo claro que no es lo mismo lo que pasa en África y en Asia que lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, etc. ¿Vale? El porcentaje aquí es bajo y estamos en continentes que se ven azotados por otros problemas que para ellos son mucho más graves que la obesidad. Entonces, una cuestión que es importante para los investigadores es entender que el mundo se puede ver desde muchas perspectivas, no solo de la mía. O sea que es razonable entender que en otros lugares la obesidad no sea el primer problema de salud. Sin embargo, debemos reconocer que en Europa, por ejemplo, que nos atañe a nosotros más directamente, pues sí que es un problema de salud serio, grave y extendido, porque se encuentran porcentajes elevados de sobrepeso y obesidad. Una cosa muy curiosa es que, como en relación con lo que hemos mencionado antes, que en países en desarrollo se están disparando también niveles de sobrepeso y obesidad. Estamos hablando de Brasil, de México, de Túnez, como ejemplos que aparecen en este artículo que veis aquí referenciado. Estos datos hacen referencia a esto. ¿Vale? Eso da que pensar, es decir, que está afectando, y no solo a los países que tienen una situación socioeconómica privilegiada. Si nos centramos en España, estas fuentes, que a veces no es tan fácil encontrar referencias, porque muchas veces oímos hablar de muchas cosas, de obesidad, de niveles de prevalencia, pero luego cuando buscas artículos y datos concretos de este grupo de edad en la población española, no se encuentra tanto. No hay tanto y es difícil. Pues bueno, en estas dos referencias que hemos encontrado se habla de porcentajes subidos de sobrepeso y obesidad del 26 al 30%, que es una cosa pues bastante llamativa en relación a lo que ocurre en otros países. Sin duda, eso es un grave problema de salud pública. Por lo siguiente, la obesidad está relacionada pues con problemas de salud, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, unos tipos de cáncer, de menor capacidad funcional, también baja autoestima, depresión, discriminación social, etc. Pero hay una cosa muy importante, yo creo que hay una reflexión fundamental, que es no ser excesivamente simplistas cuando trabajamos estos temas. Es decir, para mí y para muchas personas, lo principal es la educación en estilos de vida, no acudir al centro con el icono de la obesidad. Es decir, tú o personalmente creemos que el potencial tiene que estar en que seamos capaces de promocionar la actividad física, que la gente sepa por qué hay que moverse, que la gente se mueva, practique actividad física y que la gente pueda comer mejor y tenga una dieta más saludable. Porque la reducción del peso es una consecuencia de ese buen hacer. Porque si esto no lo explicamos bien, puede haber personas que se crean que, claro, como yo ya no estoy obeso y tengo obesidad, no tengo ningún problema. Mentira. Porque si tú no te mueves y comes muy mal, tú perfectamente puedes estar muy delgado y tener un perfil pues proclive a las enfermedades cardiovasculares. Entonces, a veces, ¿qué sucede en esta sociedad? Que como la obesidad está tan rodeada de todas aquellas cuestiones estéticas propias de una sociedad de consumo, pues a veces la gente se marea. Es decir, se liga tanto, se mezcla salud con estética en tan alta medida que al final la gente, cuando nosotros vamos a los centros, lo que nos encontramos es que las personas están preocupadas por su forma corporal, muchísimo más que por su salud. Un ejemplo muy claro. El martes de esta semana estuvimos haciendo el test inicial del proyecto en otro centro. Y estuvimos midiendo a una chica. La chica, clínicamente, una vez que se midió el perímetro de cintura, cadera, peso, la talla para el índice de masa corporal
y porcentaje de masa grasa con bioimpedancia, pues se vio que esa persona no tenía un sobrepeso, o sea, a nivel estricto. Pues esa chica, cuando se midió, empezó a preguntar que cuánto pesaba y dijo: es que yo estoy muy gorda, y le dijimos: ¿no estás gorda? Sí, yo estoy muy gorda. Y digo: vale, pero ¿de cuánto peso? Y entonces le dije a Ana: ahora no se lo digas. No, ¿por qué no quiero saberlo? ¿Cuánto peso? Y digo: ¿para qué quieres saberlo? Porque estoy muy gorda. Y digo: y diga lo que te diga, te va a parecer mucho, te va a parecer que pesas mucho. Te diga lo que te diga. Si tú tienes esa preconcepción ya, no, tal, bueno, total, se enseñó, y al final, cuando no había gente delante, le dijimos el peso, y esa chica pues seguía preocupada. Le pareció que no era tan alto como creía, pero esa persona tiene el chip que tiene un problema con su físico, y eso también son otras cuestiones que tenemos que abordar, y luego iremos hablando de ello. Pero ¿qué sucede cuando vamos a la escuela a prevenir la obesidad? ¿Cómo lo hacemos? Porque si no lo hacemos bien, quizá lo que generamos en algunas personas es rechazo, es obsesión por su forma corporal, es trastornos del comportamiento alimentario, etcétera, etcétera. De eso se habla normalmente bastante poco. ¿Por qué? Porque los proyectos destinados a la prevención de sobrepeso se centran mucho en medir intervención, efectos, efectos pero entendidos como resultado al final. Claro, si yo hay muchas cosas que del proceso no mido, hay cosas que por supuesto no me entero porque no las percibo. Y ahora veremos qué cosas tratamos de medir también para recopilar esa serie de matices. Seguimos con la idea de que es un gran problema de salud pública, por supuesto, importante. ¿Por qué? Este estudio, por ejemplo, que hace referencia a la carga económica que supone la obesidad en el mundo, pues habla de cifras que yo personalmente no entiendo. O sea, son ya dimensiones que a mí se me escapan. Yo cuando ya se dispara más de lo que vale un coche, yo en euros, por ejemplo, ya no lo entiendo. Ya no entiendo lo que vale un piso en euros, imaginar esto. O sea, 2,7 millones de euros los más bajos y 78,5 billones de dólares lo más alto, que se recopila en este estudio hablando de los gastos que supone la obesidad y las enfermedades derivadas de la obesidad en distintos países. Claro, esto es tremendo. Pero por otra parte, no tenemos que olvidar es que el sufrimiento humano que deriva de los problemas de salud relacionados con la obesidad es muchísimo más tremendo. Lo que pasa es que no se puede medir de esa manera, pero si el sufrimiento humano generara, no sé, un tipo de energía calorífica, pues el planeta reventaba. Entonces, es decir, ponemos ejemplos para hablar de qué hablamos, para saber de qué hablamos. Por ejemplo, ¿qué sería capaz de hacer una persona por evitar que un familiar tuviera pues un infarto de miocardio, un ictus cerebral, pues haría lo que fuera? Para las personas eso no se puede medir, la importancia de eso, de contribuir a prevenir eso, el valor que tiene invertir en prevenir eso. También hay sufrimiento de otro tipo, ¿no? Que hay personas que por su forma corporal son bastante propensas a recibir marginación social. Claro, normalmente por la vida andamos un poquito más superficiales, ¿no? Un poco más fríos, no tratamos de ahondar mucho en la vida de la gente, bueno, o por lo menos yo creo que no podríamos estar siempre pensando así, nos agotaríamos demasiado, pero creo que no hace falta tener una capacidad de empatía muy sobresaliente para entender que hay gente que sufre mucho por eso. Por ejemplo, imaginamos un familiar que tiene obesidad y que cuando entra a un lugar pues se da cuenta de que hay gente que cuchichea a su espalda, hay gente que se ríe a su espalda, hay gente que pone caras de sorpresa cuando llega a un gimnasio y se quita la camiseta y ve el volumen corporal de esa persona, etc. La gente va por la vida con su cuerpo, pero la gente no está tonta, es decir, la gente se da cuenta de las cosas. Entonces eso también es un tipo de sufrimiento humano por el que se puede hacer cosas para que las cosas también se hagan más razonables. En relación con esto, una vez que está clara la importancia de por qué merece la pena invertir en la prevención del sobrepeso y la obesidad, comentamos la idea de un autor en un trabajo de revisión que a mí me gustó mucho, que es, él comentaba que por supuesto en la sociedad hay que reaccionar ante este problema, que hay que seguir investigando para mejorar y adquirir un conocimiento más útil para prevenir mejor el sobrepeso y la obesidad, pero por supuesto no podemos esperar. Si tuviéramos que esperar para hacer una intervención,
Siempre hay algo más que aprender para hacer una intervención mejor. Entonces llegaría un momento que todo el mundo estaría siempre investigando cómo hacer las cosas mejor, pero nunca haría nada. Entonces, la mejor manera, y esto es una buena idea, es lo que hace mucha gente, que es poner en marcha los proyectos, pero esas intervenciones las evalúa. ¿Qué consigue? Dos cosas a la vez. Por una parte, intervengo en la sociedad, promociono la actividad física y la dieta saludable, lo hago lo mejor que puedo porque tengo suficiente conocimiento para pensar que lo puedo hacer bastante bien, pero por supuesto evalúo esa intervención para mejorar, seguir generando conocimiento científico y que la próxima intervención sea mejor. Por otra parte, nadie duda de que la escuela es un entorno de una importancia capital para este tipo de intervenciones por varias cuestiones evidentes. Niños y adolescentes pasan mucho tiempo en la escuela es la institución social que más influye en la vida de los niños y de los jóvenes. La promoción de hábitos saludables forma parte de la educación, forma parte, está escrito, está en el currículum, que distintas asignaturas, parte de sus objetivos tienen que ver con la promoción de hábitos saludables, que la escuela tiene una estructura muy adecuada para promover entornos saludables, tienes a todo. En teoría tienes a todo el mundo porque estamos en fases de educación obligatoria, es fácil acceder a la gente, es fácil transformar entornos que afecten a todas las personas, como puede ser alterar los alimentos que se ofrecen en ese centro, en la cantina, en el comedor, etcétera, etcétera. Puedo modificar el currículum para que afecte a todos, como doy las clases de educación física, qué actividades extraescolares podemos vincular que sean adecuadas para este propósito, etc. Y luego además, como una de las cosas que preocupa a padres y madres en este tipo de estudios es que la gente no pierda mucho tiempo en muchas cosas y que eso haga que se resienta el rendimiento académico, pues hay varios estudios mencionados en estas revisiones que hablan de que el estilo de vida saludable está relacionado positivamente con el rendimiento académico, es decir, mejora el rendimiento académico. Por otra parte, otra idea importante que acaba configurando lo que nosotros queremos hacer en esta intervención es que ha habido muchas intervenciones, que las intervenciones han conseguido resultados bastante positivos, pero hay un problema que detecta la literatura, que es la persistencia en el cambio de las conductas. Es decir, estamos logrando que la gente cambie sus hábitos, pero eso dura poco. En el momento que apago la intervención, la gente poco a poco, las personas poco a poco vuelven a sus hábitos previos. Y los investigadores se plantean qué se puede hacer para que eso persista más en el tiempo, que los cambios en la conducta persistan más, que es uno de los problemas claves que a veces se cambia, pero se cambia en el momento que a mí ya dejan de recordarme que, oye, que la actividad física, dejan de ofrecerme posibilidades para ellos, etc., pues llega un momento que la gente vuelve a sus hábitos previos. Por eso, últimamente, existen varios grupos de investigación en el mundo que están aplicando distintas teorías motivacionales para la promoción de la actividad física, de la dieta saludable. Entonces, por todas esas ideas que hemos comentado, pues tratamos de configurar un estudio que tenga estas características. En nuestro proyecto queremos que sea una evaluación de la intervención, que una intervención más investigación. Es en la escuela, porque creemos que es un entorno muy importante, se centra en la promoción de la actividad física y la dieta saludable, se centra en adolescentes, que nos parece una etapa también muy interesante, y tratamos de hacer uso de la teoría de la autodeterminación, una teoría acerca de la motivación, la teoría psicológica, que sirva de marco teórico o de orientación para que las actividades prácticas de intervención estén guiadas por un sustento teórico, que nos pueda, por lo menos, nos hace creer que si están guiadas por ese sustento teórico pueden ser más eficientes a la hora de provocar cambios a largo plazo. El objetivo del proyecto, en el fondo, es claro y es sencillo, es analizar el efecto a corto y a largo plazo de una intervención escolar para el objetivo de promocionar la actividad física y la dieta saludable. Queremos evaluar efectos a distintos niveles, efectos psicológicos, por ejemplo, si somos capaces de que las personas que participan en la intervención, cuando acabe, manifiesten mayor motivación hacia las conductas que nos interesan, de actividad física y de dieta saludable, de
si somos capaces de que mejore su autoconcepto físico, que eso es una cosa que hemos incorporado porque en estudios previos que hemos realizado nos hemos dado cuenta que eso también es un problema. Que si yo voy a la escuela y promociono la actividad física, pero de una manera que estoy fomentando el rechazo a personas con sobrepeso o estoy fomentando la intolerancia a ciertas formas corporales, pues también puede ser un problema. Que haya gente, que haya personas que sin tener a lo mejor un nivel de sobrepeso que de verdad esté afectando a su salud, pues estén bastante delgadas y vivan completamente insatisfechas con su cuerpo. Eso también es un problema. También que las personas se sientan competentes, que perciban que sus relaciones sociales son adecuadas, eso también nos interesa. No nos interesa solo que reduzcan masa grasa, ¿por qué? Porque son personas, no son máquinas, entonces nos interesa que evidentemente reduzcan masa grasa si tienen un exceso, porque está demostrado que eso es un factor de riesgo, pero también nos interesa qué le pasa por la cabeza a la gente una vez que acaba la intervención. También los efectos conductuales. Nos interesa ver si somos capaces de hacer que la gente, una vez acabada la intervención, se mueva más de lo que se movía antes, sobre todo si eran inactivos, y que pues coma mejor. También ver el efecto a largo plazo, es decir, habría, luego veremos en el diseño, un pretest y varios test posteriores en distintos momentos temporales para ver cómo cambia esto, cómo fluctúa con el paso de los meses. Y también efectos biomédicos. A ver, efectos psicológicos serían con distintos cuestionarios propios de la teoría de autodeterminación, que si luego alguien tiene curiosidad de saber concretamente cuáles son, pues lo tenemos aquí, he traído el proyecto. Aparte hay personas que ahora mismo en la sala que son expertos en teoría de la autodeterminación, cosa que yo no lo soy, lo podéis luego preguntar. Los efectos, cómo medimos la actividad física en la dieta, la actividad física con un cuestionario que se llama 7 Day Physical Activity Record, que es un cuestionario de recuerdo de la actividad física durante la semana anterior, que está validado, pero aparte también con un acelerómetro. La dieta, pues con un pequeño cuestionario que obtuvimos de un libro de Isabel Rabelais, que se titula Estilos de vida saludables en la adolescencia, ¿no? Creo que es así, de 2002. En el que pues también pretendemos medir básicamente, no profundizamos mucho como otras cosas, pero sí básicamente qué tipo de alimentación tiene. Y respecto a los efectos biomédicos, pues la prueba de consumo de oxígeno quizás no es lo más rigurosa que nos gustaría, pero a veces tenemos siempre limitaciones por ser en la escuela, porque son mucha gente, etc. Se haría con un test de campo, un test de una vez. Se calcularía el índice de masa corporal a través de la talla, el peso, circunferencia de fisura cadera y luego el porcentaje de masa grasa con una báscula de bioimpedancia. Otra cosa importante del proyecto, que para nosotros es una innovación, que escasea bastante en la literatura, es hacer una evaluación del proceso de la intervención y de los efectos con investigación cualitativa. Es decir, unir a todo esto la investigación cualitativa. Es decir, que mientras estamos haciendo todo, no medimos solo los resultados objetivos y concretos, sino que también medimos los procesos que se suceden en la escuela durante esa intervención. ¿Por qué? Porque está clarísimo. O sea, para prevenir las cosas, para prevenir el sobrepeso y la obesidad, es tan importante cuáles son tus objetivos como cómo abordas tus objetivos. Porque claro, yo puedo decir programa de actividad física, pero claro, ¿qué hago yo en ese programa de actividad física? Puedo hacer muchas cosas y hay gente que se cree que está beneficiando. Pero a lo mejor si tú dices, venga, vamos a prevenir la obesidad, si tú llegas a una aula y dices, venga, todos a correr, y los últimos que llegan, y tú le dices, claro, como sois los más gordos, sois los que menos corréis. ¿Sabes? Por eso, así que espabilar y cambiar. Claro, evidentemente, ahí yo puedo, no digo que no, yo puedo prevenir la obesidad o contribuir a la prevención de la obesidad. Pero sin duda yo estoy promocionando el rechazo a los obesos y estoy promocionando la falta de tolerancia hacia el cuerpo de los demás y hacia mi propio cuerpo, ¿no? Que la gente pueda tener graves problemas y darles control. Eso se ve, es que además yo lo tengo clarísimo, es que se ve, está latente ahí. Eso es que en un test te ocurren ya muchas cosas. O sea, yo puedo llegar y medir, y podemos llegar y medir y hacerlo con respeto,
o hacerlo sistemáticamente sin tener otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, hay gente que le incomoda que le midan el peso, la talla, la circunferencia de cintura-cadera delante de los demás. Claro, entonces tú lo puedes hacer a tope, es decir, venga, da igual todo, o lo puedes hacer teniendo en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, cuando había algunas personas esperando, ya están todos mirando a ver ese que tiene sobrepeso, a ver cuánto da, a ver cuánto pesa, porque así luego se lo podemos contar al otro y nos podemos todos reír en clase. Entonces, ese tipo de cosas tenemos muy claro que las queremos evitar. ¿Por qué? Porque parte de la investigación que hemos abordado tiene que ver con eso, precisamente, con las experiencias negativas de los inactivos, de los obesos en programas de actividad. Entonces, eso es importante tratar de evitarlo. Entonces, te digo, oye, por favor, mirar a otro sitio, que la gente lo entiende, las personas lo entienden, pero hay que tratar de explicar cuál es nuestra filosofía de trabajo, cuál es nuestra ley. Luego hay personas que tienen complejos, hay personas que no quieren de ninguna manera quitarse los calcetines, hay personas que no quieren que se sepa su peso, etcétera. Pues hay que ser delicado en eso. ¿Por qué? Porque si yo estoy con el ordenador y uno está midiendo, será distinto a que yo me diga, por ejemplo, para la grasa tenemos un código, porque cuando hay alguna persona delante no queremos que lo sepa, a nadie le importa el porcentaje de grasa del compañero. Entonces decimos G y MC, no sé qué, decimos claves y las demás no se enteran. Pero claro, imaginad que dijéramos grasa 40%, y yo dijera 40, madre mía, 40, claro. Esto es imaginar, claro, que estamos fomentando. Pues tú mismo estás, claro, pero es que es así, te estás alimentando pues ese rechazo, entonces la discreción y todo eso es importante. Vale, ¿cuál es la teoría macro que utilizamos? Pues hay cosas, hay aspectos teóricos que tenemos en cuenta. Por una parte, lo que hemos explicado, aquellos resultados que derivan de investigaciones cualitativas previas que hemos hecho relativas a las experiencias negativas de inactivos, obesos, etc. Y las tenemos muy en cuenta. Y, por supuesto, incorporamos también un marco teórico que pensamos que nos puede ayudar mucho para fomentar la adherencia a las conductas que nos interesen. En este caso sería la teoría de la autodeterminación, de la que os he hablado antes, y ya os ha llegado otra persona que ya tenemos mínimo 3 expertos, o sea que ya en esto yo voy a lanzar balones fuera y cualquier pregunta posterior pues derivaré. Vale, yo voy a explicarlo, pues yo soy un aficionado en esto, entonces yo simplemente voy a explicarlo como yo lo entiendo. Si luego hay errores en esa interpretación ya me corregirán los compañeros. A mí me gusta explicarlo al revés y al final a lo mejor empiezo a llamar, ¿no? Explicándolo al revés, pero bueno, yo me entiendo mejor así. A ver, hay una serie de resultados. Y entonces yo quiero, a ver, como investigador, ¿qué queremos? Queremos cambiar una serie de cosas. Nos interesa que las personas participen más en actividad física, nos interesa que tengan una dieta más saludable, porque vemos que eso luego que reduzca su porcentaje de masa grasa, de sobrepeso, si de verdad tienen un exceso. Y pensamos que eso va a revertir bien en la salud de las personas, en su bienestar psicológico, etc. Claro, si yo quiero esos resultados, tenemos que trabajar pues unas cuestiones previas, es decir, las cosas no llegan porque sí, si queremos que la gente se mueva más, que las personas coman mejor, etc., pues tenemos que facilitar que tengan una motivación hacia estas conductas. Pues hay distintos tipos de motivación que está demostrado que están más ligados a la adherencia a las conductas saludables. Por ejemplo, si yo cuando hago algo me encuentro una motivación intrínseca, a mí me gusta practicar las cosas, me gusta hacer actividad física porque me lo paso bien, disfruto, pues eso es más fácil que luego yo quiera repetir. Si yo interpreto que la actividad física es una cosa de verdad importante en mi vida, que cuadra con mis valores personales, y yo lo integro en mi estilo de vida, va a ser más fácil que si es una cosa como por obligación, añadida, etc. Pero claro, para que exista esa motivación, previamente tendremos que trabajar varias cosas. No podemos pedir a las personas que estén motivadas en actividad física, por ejemplo, si le estamos haciendo ver persistentemente que son incompetentes. Claro, luego nos extrañamos. Yo conozco casos de gente que han cursado, pues no sé, 8 años de obligatorio de educación física, y cuando acaban te dicen, a mí no me digas que vaya a correr, que no voy a salir a correr en la vida. ¿No? Es como si hago filología hispánica y cuando acabo digo, yo no cojo un libro en la vida, ¿no? Porque no me gusta o no lo veo adecuado. Pues ahí tenemos que plantear si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo regular. Otra cosa
Es decir, las personas tienen que percibir que hacen las cosas bien, que van mejorando, etcétera, para que se quieran adherir a una práctica. La relación social es fundamental. Claro, luego hay gente que dice, no, es que a mí no me gusta el deporte, no me gusta jugar. Es mentira. ¿Te gusta? A ver, yo no he conocido a nadie que no le guste jugar, lo que no te gusta es que se metan contigo cuando juegas. Claro. No, claro, si tú crees que se te da mal, si a ti el resto de compañeros se dedica a decirte que es que no tienes nivel, se ríe de ti, no te ponen en el equipo porque eres un lastre, pues evidentemente no te gusta el deporte, pero lo que no te gusta es la manera en la que te han hecho vivir el deporte. Porque jugar es algo que es inherente a la condición humana, las personas disfrutan jugando. Y otra cosa muy importante es la autonomía. Yo también lo entiendo a mi manera y no sé si me equivoco, pero yo la autonomía la entiendo como por dos vertientes. Que es, por una parte, yo necesito los recursos necesarios para poder controlar las cosas, tomar decisiones y verme capacitado de hacer cosas, pero por otro lado, yo también necesito un margen de libertad. Es decir, a las personas pues no nos gusta que nos controlen en exceso, que nos monten la vida, que nos digan siempre lo que tenemos que hacer, sino que a las personas les gusta también poder elegir qué caminos toman y qué decisiones toman en las cosas. ¿Por qué? Porque si no, al final uno, en vez de ser una persona, es un pelele, y eso es otra cosa, no es una persona. Y luego también habrá factores sociales que están relacionados con esas necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y relación que hay que fomentar para garantizar la motivación. Entonces, por eso vemos interesante que tendremos que atender a la familia, a padres y madres, tenemos que atender a qué influencias ejercemos sobre los iguales y qué influencias ejerce el profesor de educación física, el profesor del programa, etc. Luego hay dos principios fundamentales de la intervención para nosotros, el seguimiento, la sostenibilidad, todo esto, el control a largo plazo, todo esto es importante porque a veces no siempre lo conseguimos a la perfección, pero es una preocupación que mantenemos. Es decir, nosotros nos planteamos el siguiente problema. Si nosotros vamos a un colegio y montamos una muy buena y creamos una estructura que funciona y de repente cuando se acaba ya la investigación cerramos la tienda de campaña, nos vamos, pues lo que hemos hecho sirve de bien poco, beneficia a esos alumnos en ese momento concreto. Entonces, eso es algo que preocupa a los investigadores, crea una estructura de la escuela que pueda ser persistente, que sea fácil de mantener por los que se van a quedar, porque tú te vas a ir, porque tú no puedes vivir de investigar en ese centro toda tu vida, y quien se queda tiene que saber seguir con ese tema. Entonces, crear algo que sea sostenible en el tiempo para que los responsables de ese colegio puedan mantener ese programa o esa estructura que has generado sin una dificultad. Otra cosa es implicar a distintas personas, como vemos aquí, investigadores, profesores, padres, madres, adolescentes. Otra cuestión es tener muy clara que el currículum debe atender a esto, porque forma parte, de alguna manera, desde la educación física o desde donde sea, pero la escuela tiene que atender eso y bien atendido. Las cuestiones de formación para la salud. Muchos autores hablan de esa idea de qué conseguimos si somos capaces de enseñar muchas cosas a las personas, formar en distintas profesiones, pero las personas no son capaces de tener una salud mínima. Nadie es capaz de abordar sus aspiraciones de vida si no tiene una salud mínima. Lo típico que dice, la salud es lo más importante, el saber popular ya lo dice, pero es que sin salud, ¿a dónde va? Otra cuestión es tener muy en cuenta cuáles son los posibles efectos negativos colaterales de las intervenciones. Pero no olvidarse de que eso sucede. Hay muchas publicaciones en las que precisamente se critica eso. Y no quiere decir que el resto de ciencia no merezca la pena, ni mucho menos, sino que la crítica muchas veces es necesaria para que ciertas cosas mejoren. Sin duda, esos artículos lo que consiguen es que las intervenciones fundamentales de otros ámbitos de la ciencia mejoren sin concreción. Lo que hemos comentado de anorexia, bulimia, de marginación, etc. También un efecto colateral en algunos estudios es que ha habido gente que al final ha perdido grasa cuando no tenía que perderla. Eso es otro problema, porque claro, si yo voy con el punto de mira solo centrado en la grasa y yo mido, digo, muy bien, este grupo poblacional ha perdido grasa, vale, pero es que resulta que lo ha perdido todo.
Y quien no tenía que perderla la ha perdido también, entonces eso no es adecuado. Porque un exceso de delgadez puede ser tan malo como un exceso de peso. Entonces, este tipo de cosas tenemos que verlas. Lo que está claro es que las personas están preparadas ya sistemáticamente por cómo es la sociedad para que se les vaya un poco la cabeza con la obesidad. Están ya preparadas. Entonces, hay que tener cuidado en cómo transmitimos los mensajes para que las personas entiendan que lo fundamental es que tú hagas actividad física, que tengas una vida saludable y que comas mejor. ¿Vale? Y vamos a dejar un poco lo de la grasa, el demonio de la grasa un poco más al margen, como un efecto que luego viene cuando hacemos las cosas. Y otra cosa muy importante para mí, personalmente, es que nuestra perspectiva, nuestra manera de actuar tiene que ir centrada en ayudar a las personas con las que estamos interviniendo más que de juzgar o culpabilizar, que eso es algo que se ha explicado bastante. Es decir, en el mundo de la obesidad a mí me gusta mucho ese terreno porque creo que es un área muy interesante desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista social y clínico. ¿Por qué? Porque a veces la obesidad se rodea de muchas cuestiones complejas que merecen atención. Por ejemplo, la obesidad, las personas obesas en muchos grupos de población generan un rechazo que no generan otras personas con problemas de salud. Y eso ya lo comenté un día en un seminario y es porque mucha gente interpreta que son culpables de esa situación. Y puede ser más o menos culpables, yo no digo que no. Lo único que comento es que antes de acusar a los demás teníamos que preguntarnos si estamos en una situación de superioridad moral para hacerlo. Es decir, cuando una persona tiene cáncer nadie tiene dudas, pobrecito tiene cáncer. Pero cuando una persona es obesa se dispara la duda. ¿Será un irresponsable que no se mueve lo suficiente y que come fatal? Y entonces eso genera cierto rechazo. Aparte, si lo mezclas con la obsesión que existe por la estética de una sociedad de consumo, pues hace que ese tipo de cuerpo sea digno de rechazo. Claro, pero ¿qué problema surge cuando las personas se suben al caballo de la salud para coger autoridad moral? Y dicen, no, es que yo rechazo a estas personas, no me gusta su plan, no por la estética, sino por la salud. ¿Por qué? Porque es que no hacen las cosas bien para tener salud, es que resulta que estas personas suponen un gasto para toda la sociedad. Sí, vale. Pero ahora vamos a ver, ¿quién no supone un gasto? A ver, ¿quién sería? Porque tú le dices, oye, ¿tú? Sí, yo, que yo no estoy obeso. Ah, ¿tú fumas? Sí. Ah, pues eso supone un gasto. Y entonces desaparece otro y te dice, no, es que, a ver, respeto, que yo ni soy obeso ni fumo. Y entonces tú le dices, ah, pues el otro día te vi y vas con la moto sin casco y además más rápido de la cuenta. Que cuando tú te caes no nos cuesta dinero eso. Mantenerte a ti, recuperarte. Y luego habrá uno que dirá, no, pero es que yo ni soy obeso, ni fumo, ni conduzco de manera temeraria. Y a lo mejor luego resulta que es un empresario que genera un estrés a sus trabajadores y el bestial, y el estrés por supuesto no viene muy bien para las enfermedades cardiovasculares. Viene bastante mal. Entonces, antes de lanzar la piedra, antes de ir con la idea de acusar, antes de ir con la idea de señalar con el dedo, nos lo pensamos dos veces y vamos con la idea de mejorar y de ayudar, que al final se pueden beneficiar igual o más las personas. Respecto a las autorizaciones, mencionar que pues, seguimos un proceso. Actualmente muchos estaréis al día de la cuestión de que para hacer investigaciones en la escuela pues sería que permitirlo. Entonces se pidió el correspondiente permiso, se concedió, luego pasó por consejo escolar de los 3 centros y luego se enviaron unos consentimientos informados para los padres y madres y con eso funcionamos, para aquellas personas que han pasado todos esos filtros. Respecto al estudio, hay 3 centros con un profesor de educación física en cada centro que imparte clase a grupos de tercero y cuarto de la ESO. ¿Quiénes son los participantes? Todos los alumnos de tercero y cuarto de ESO que son alumnos de ese profesor en ese centro. Aquí igual. Otro grupo de alumnos de tercero y cuarto de la ESO que son alumnos de ese profesor en ese centro. Entonces está el centro 1, el centro 2. Hay un centro en el que
que es un grupo control, en el que no hay intervención, en el que se va a realizar una unidad didáctica de condición física y salud, pues tal y como describe el currículum, a su manera. Nosotros ahí no intervenimos, ese profesor hará esa unidad didáctica como crea que es mejor y como tradicionalmente lo ha hecho. Luego hay un grupo de intervención 1 en otro centro que hará una unidad didáctica de condición física y salud con un grupo en colaboración con un grupo investigador. Es decir, haremos un grupo de trabajo. Aquí sí que os pido que entendáis que se trata de un proyecto, que estamos en una fase inicial y hay muchas cosas todavía por concretar. Por ejemplo, las intervenciones, lo que tenemos idea es de hacer un grupo de trabajo en el que todos pensemos, todos participemos y todas las ideas que tengamos se traduzcan en estrategias de intervención prácticas que llevemos a cabo. Entonces, la unidad didáctica la haremos personas que saben de la teoría de autodeterminación, personas que han hecho estudios cualitativos sobre problemas con personas obesas y inactivas, personas que llevan muchos años en secundaria trabajando, etc. Entonces, de todo eso, pues haremos las cosas lo mejor que sepamos. Y luego hay un grupo, tercer grupo, que es el más completo de intervención, donde realmente esperamos que haya más cambios, porque realmente vamos a alterar el ritmo normal del centro, en el que habrá un centro donde se llevará a cabo una unidad didáctica de condición física y salud realizada por el grupo investigador en colaboración con el profesor, se realizarán varias reuniones con los padres y se llevará a cabo, se abrirá un programa de actividad física extraescolar dirigido a la actividad física saludable, también a cuestiones de dieta, que el objetivo será que esté vinculado y relacionado con la asignatura de educación física, que es algo que muchas veces no sucede en la escuela. Es decir, lo que queremos crear aquí es una estructura que no es excesivamente compleja, porque hay otras cosas ya que eran muy difíciles de controlar, si añadíamos más cosas a la intervención, además era luego más difícil de mantener cuando no fuéramos, pero pensamos que esto no es tan difícil de mantener si se buscan recursos o hay intención por parte de la Asociación de Padres y Madres, etc. Que exista un profesor de educación física con una unidad didáctica que ya quedará diseñada, que pensemos que es bastante adecuada para promocionar realmente la actividad física y la dieta saludable, que ese profesor de educación física tenga una relación directa con el profesor que esté encargado del programa de actividad física por las tardes, que exista una filosofía de trabajo conjunta, porque muchas veces lo que marea a las personas es que en educación física me cuenten una cosa y por las tardes me cuenten otra cosa totalmente distinta, en el grupo, etc. Y que esa relación exista y que luego padres y madres estén totalmente al día del tema, que ayuda muchísimo en esta cuestión. Que comen en casa, que se llevan de almuerzo al centro, que animen a las personas, sobre todo eso ya es decisión de los padres, pero por ejemplo un día llamó un padre diciendo que el estudio no tenía claro si su hijo iba a participar, porque su hijo iba a alemán y hacía karate, etc. Y le dije, pues no hay problema, su hijo puede participar perfectamente, por las tardes no va al programa. Si va a alemán, va a inglés, si va a karate, pues bueno, si hace actividad física que lo haga, pero es que precisamente el programa está para aquellas personas que no hacen actividad física y además se ofrece la alternativa de que es gratuito. Entonces, precisamente en el fondo eso no lo podemos decir, nosotros no podemos decir, oye, este programa se abre para los que no se mueven nada, para los que no son hábiles, para los que tienen sobrepeso, eso no lo podemos decir, pero en el fondo lo que más nos interesa es que vayan aquellos que más necesitan de los beneficios de la actividad física. El que es muy competente, el que se lo pasa bien jugando al deporte y por las tardes practica, evidentemente nos preocupa menos. Entonces ese programa se ofrecería para eso. La idea es, en este primer trimestre, o sea, ahora mismo estamos haciendo en diciembre, finales de noviembre y diciembre, estas mediciones iniciales, el test inicial. Después de Navidad empezarían las unidades didácticas, cada uno la suya, ¿vale? Nuestros 3 centros. Y luego también empezaría después de Navidad el programa de actividad física extracurricular,